Hola, es un gusto estar con ustedes. En esta segunda semana del curso nos vamos a concentrar en la temática del aprendizaje organizacional. Se trata de una temática que nos posiciona frente a las personas, no frente a la tecnología de la información. Básicamente se trata de una temática que se viene desarrollando desde los años 90 y que cada vez con mayor intensidad, mayor influencia y con un legado creciente en materia de generación de nuevos conocimientos y de herramientas. Algunas de ellas vamos a ver durante esta semana. Si se quiere, es una forma de humanización de la disciplina del management, disciplina que estuvo dominada durante el siglo anterior por una visión ingenieril de la organización y de la gente que trabaja en ella. Así que vayamos a lo nuestro. En esta presentación vamos a tocar diferentes puntos y con diferente nivel de profundidad. Estos puntos que hacen referencia o tienen vinculación con lo que podríamos llamar una organización que aprende, una Learning Organization. Buena parte de los conocimientos que vamos a ver esta semana provienen de los trabajos pioneros de Peter Senge, autor de la quinta disciplina. A partir de esos trabajos vamos a avanzar con lo nuestro. Como ustedes saben, el conocimiento es como un gran muro donde cada ladrillo da lugar a un ladrillo posterior. Es decir, nuestro ladrillo de conocimiento va a estar asentado sobre los conocimientos previos y habrá gente que vendrá después de nosotros y elaborará sus nuevos ladrillos y los colocará sobre los nuestros. Básicamente acá les muestro el ciclo semanal. Y ese ciclo semanal prevé, en primer lugar, 2 lecturas obligatorias y una serie de lecturas complementarias de las cuales cada grupo tiene que elegir una y analizarla, desarrollarla y compartir ese aprendizaje con los grupos restantes y ejercitando así algunos de los conceptos que iremos desarrollando a continuación. La primera idea que quiero compartir tiene que ver con lo que podríamos llamar inteligencia organizacional y es un concepto básicamente definido a partir de la capacidad de aprendizaje de una organización y de sus miembros, obviamente. Al respecto, esta semana tenemos prevista una lectura obligatoria precisamente sobre esta temática. Quisiera que la lean con mucho detenimiento e ir conociendo las opiniones que esta lectura les aporta, las cuales deberían aparecer en el foro de la semana. Nuevamente, les recuerdo, se trata de utilizar el foro como una conversación en la cual deben volcar obviamente sus certezas, pero también sus dudas. No está mal preguntar, decir, esto me genera tal o cual pregunta y que otro intente contestarla. Una de las preguntas que tendremos que resolver es por qué es tan importante la inteligencia organizacional, si es que lo es. La que sigue, trabajamos en organizaciones inteligentes. Creo que no está mal preguntarnos en qué medida nuestras organizaciones responden a este paradigma de la organización inteligente. Y si asumimos que es importante y que siempre nos falta un poco en términos de inteligencia organizacional, no está mal preguntarnos de qué depende para después poder ir construyendo a partir de esos factores. Segundo tema que quiero tratar esta semana tiene que ver con el aprendizaje organizacional como tal. Y una forma interesante de empezar es preguntándonos acerca de los 7 enemigos de ese aprendizaje organizacional. Acá retomamos la obra de Senge y por supuesto esta es la lectura obligatoria, que el resumen que yo les planteo de ningún modo los exime a ustedes para esa lectura. El próximo tema que vamos a ver esta semana, y es un tema un poquito más complejo y por lo tanto me voy a tomar un poquito más de tiempo para presentarlo, tiene que ver con el pensamiento sistémico. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay formas de pensar. Hay formas de pensar lineal, que son para problemas simples, el modelo causa y efecto, si se quiere, y formas de pensar un tanto más complejas, pensamiento, si se quiere, un poco más circular o sistémico. Nada de malo con el pensamiento simple cuando tenemos problemas simples. De hecho, cuando en nuestra
infancia aprendimos así, pequeños aprendizajes a partir de problemas simples. Obviamente ocultarnos, correr ante el peligro, alimentarnos frente al hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de malo con eso. El problema es cuando tratamos de ver fenómenos complejos desde la perspectiva del pensamiento simple. Y utilizo un ejemplo, si se quiere, muy acorde con los tiempos mundialistas que vienen por delante. Pensemos en el deporte, pensemos en el éxito, no, en el fracaso deportivo. ¿Y cómo piensa la gente para justificar un fracaso, una derrota? Normalmente podemos decir que la hinchada le echa la culpa a los jugadores. Jugaron mal, no tienen garra, etc. El cuerpo técnico normalmente le echa la culpa a los directivos. Los jugadores normalmente ante un fracaso le echan la culpa al referee, al árbitro. Y esto lo vemos permanentemente todos los lunes, luego de las competencias deportivas, los vemos, lo escuchamos por televisión y bueno, es un clásico. Es un clásico del pensamiento simple que no explica una realidad compleja. Tratemos de circularizar esa realidad y vayamos incorporando, si se quiere, nuevas variables, nuevos elementos y veamos el fútbol donde además de los dirigentes locales existen dirigentes extranjeros, veamos que más allá del cuerpo técnico existen los sponsors que financian buena parte de la actividad, incorporemos también la televisión y tratemos de armar una especie de mapa de relaciones entre los distintos actores y todo ello enmarcado dentro, si se quiere, de esta primera idea que tuvimos de identificar los enemigos del pensamiento. Pero hagamos un parate acá y pasemos a algo, si se quiere, un poquito más autobiográfico. Hace poco tiempo, vengo trabajando con la policía e hice un ejercicio que, como ven acá, hay una historia detrás de la imagen. Básicamente, vivo en una sociedad, quizás ustedes también, que cree que los delitos tienen que ver con la falta de presencia policial. Muchas veces los vecinos dicen, me robaron, pasó esto, pasó lo otro. La culpa es que no había policías cerca. Entonces, cuando los gobiernos escuchan esto, creen en esta línea causal que dice, cuanto más policías, menos crimen. Cuanto menos crimen, los vecinos más contentos. Y si los vecinos están contentos, entonces me van a votar en la próxima reelección. Ergo, mandemos más policías a la calle para generar este círculo virtuoso. Entonces, lo que ven acá, a partir de esa línea, simple, pensamiento absolutamente lineal, es una historia muy simple y que no explica la realidad y que nos lleva a otra historia, nos lleva a repensar la historia, a tratar de pensar en términos, si se quieren, más circulares. Es insuficiente esto que estoy mostrando acá, por lo tanto tenemos que incorporar más variables, tenemos que incorporar un poquito más de pensamiento estratégico. Y por ejemplo podemos decir a la hora de explicar los delitos y sobre todo los delitos violentos, bueno, obviamente hay factores tales como el crecimiento de la droga, la población y su grado de educación y de pobreza, por un lado. Acá también juega a la hora del delito la eficiencia de los policías, cómo utilizan los recursos para ser eficaces ante el delito. Y la eficiencia tiene que ver con, obviamente, la selección de los policías, la capacitación, los incentivos. Y aparece un jugador clave, al menos en mi sociedad, que es la justicia. Ustedes saben que los policías normalmente a los presos los atrapan a los delincuentes los atrapan y los llevan presos. Y es la justicia la que, por una razón u otra, los deja en libertad. Entonces no está mal incorporar a este actor. Aún así me parece que esto sigue siendo muy simple y debemos incorporar también algunas otras ideas. Más policías en la calle supone sacarlos de otros lados. Quizás supone sacarlos de las áreas centrales. Hay policías que están, por ejemplo, en lo que se llama policía científica. Entonces saco gente de policía científica y la mando a la calle. Hay gente que está en archivos. Saco policías que están en archivos o en cualquier otra área central y obviamente la mando a la calle. Aquí tenemos
también otro factor, que podría ser el factor de satisfacción o de insatisfacción de la policía y de la gente que está en esas áreas centrales y de pronto se la saca a la calle. Y sigamos complicando, buscando relaciones causales. Si yo debilito las áreas centrales, probablemente su aporte como auxiliar de la justicia sea cada vez peor. Por lo tanto, la labor de la justicia va a ser más lenta y quizás peor frente al delito. Y obviamente si tengo a policías descontentos, probablemente la eficacia de la policía se deteriore. Con lo cual, aquí armamos un cuadro que es mucho más complejo que el inicialmente concebido, aquel cuadro lineal. Y con algunas paradojas. Fíjense ustedes, ¿qué pasaría si la policía es tremendamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico? Obviamente detendría todos o casi todos los embarques de droga. ¿Qué pasaría con eso? Los clanes de droga tendrían menos materia prima, empezarían a disputarse el territorio y empezarían probablemente una guerra entre ellos para acceder a un recurso, la droga, que es sumamente escaso. ¿Qué pasaría con los adictos? Obviamente ante un recurso que cae en calidad y va a subir en precio, cae en cantidad y va a subir en precio ante menor oferta y una demanda crecientemente insatisfecha, esta gente salga a proveerse de más recursos para poder pagar esa droga más cara, es decir, a robar y a cometer crímenes violentos. Fíjense la paradoja, tenemos acá que la eficiencia de la policía genera más delitos y delitos aún más violentos, al menos en el corto plazo. Con lo cual, de alguna forma, esto puede seguir complicándose o complejizándose y de alguna forma tira por tierra aquella primera idea que más policías en calle generaba la reelección del gobierno a través de menor delito y mayor satisfacción de la gente. Como ustedes ven, estamos hablando de redes muy complejas donde el pensamiento simple a veces genera mentiras o genera ilusiones. Así que bien, esto es una pequeña introducción al pensamiento sistémico y me gustaría ahora que vean rápidamente ustedes y por su cuenta los próximos slides donde van a aparecer las 11 leyes del pensamiento sistémico, también postuladas por Peter Senge, y esas 11 leyes obviamente forman parte de la lectura obligatoria. Así que no consideren que el resumen que yo les hago aquí de ningún modo los exime a ustedes a esa lectura. Y llegamos a la última parte de esta presentación, que creo que es la más jugosa, la más divertida y que tiene que ver con los ejercicios grupales. Les pido 2 ejercicios grupales. El primero de ellos, acá tienen la consigna, en el cual quiero que realicen grupalmente al menos analicen 2 organizaciones que ustedes conozcan, donde hayan trabajado, donde trabajen, y donde expongan cómo es esa organización frente a los 7 enemigos del aprendizaje. Obviamente me encantaría que lleguen a un diagrama de este punto, pero como les digo, los diagramas cuentan una historia, pero no basta con que me digan mi puesto tiene grado 3. Quiero que me cuenten cuál es la historia, que redacten una explicación. Le asignamos grado 3 porque tal o cual razón y dar un ejemplo correspondiente. Ese es el primer ejercicio, creo que es el más fácil. El más complicado viene ahora. En este segundo ejercicio, creo que el más desafiante, quiero que cada equipo describa un problema de negocio. El concepto de negocio es un concepto amplio. El fútbol es un negocio, la seguridad puede ser vista como un negocio. Entonces, no solamente estoy hablando de una empresa, quiero que planteen un problema y que lo analicen. Y que obviamente desarrollen un diagrama similar al que está acá, un diagrama de causalidades. Pero también quiero un relato asociado al diagrama que ustedes presenten. Entonces ustedes eligen el problema y yo quiero verlos pensar en términos sistémicos.
Por supuesto, se va a valorar la complejidad del problema. Cuanto más simple sea el problema, más simple va a ser la calificación de ustedes. Cuanto más complejo sea el problema, más alta va a ser la calificación. Y para incentivar la competencia, lo que propongo es una única calificación máxima para un solo grupo, para el que haya hecho el mejor trabajo. Así que esta es digamos, la presentación de la semana y les deseo muy buen trabajo. Como siempre, quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa que ustedes necesiten. Saludos.